Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar de actualización profesional, la gestión de confiabilidad de los activos físicos, una herramienta para generar valor, dictada por el ingeniero Robinson Medina de la empresa Asset Consulting. El objetivo de estas actividades es ofrecer espacios formativos con temáticas de actualidad y complementarias a las carreras de los graduados y estudiantes avanzados, permitiéndoles potenciar su perfil profesional para mantenerse vigentes en el mercado laboral. Agradecemos a la vicerrectora académica y a la dirección y subdirección de carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones por su colaboración y siempre a disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de estudiantes y mantienen actualizados a los graduados como profesionales competentes. El día de hoy tendremos 4 webinars de actualización profesional. Todos serán grabados y posteriormente van a estar cargados en el portal Fidelitas para quienes deseen visualizarlos. Para este webinar, como les comentaba al inicio, nos acompaña el expositor, el ingeniero Robinson Medina Núñez, ingeniero mecánico con 30 años de experiencia, especialista en procesos de implementación de actividades asociadas a gestión de activos bajo el enfoque ISO 55001-41000, implantación de programas de diagnóstico y auditorías de sistemas de gestión, especialista en aplicar metodologías de confiabilidad, tales como mantenimiento centrado en confiabilidad, inspección basado en riesgo, análisis causa raíz, análisis del costo del ciclo de vida, entre otros. Actualmente es el CEO de la empresa costarricense Asset Consulting. Adicionalmente, se encuentra trabajando como ingeniero consultor y facilitador en el área de sistemas de gestión de activos. Es profesor universitario a nivel de pregrado y maestría en reconocidas universidades a nivel latinoamericano y europeo. El webinar tendrá una duración aproximada de 40 minutos y al finalizar tendremos un espacio de 10 minutos para periodo de preguntas, para que si las tienen las puedan ir anotando o las puedan ir colocando en el chat. Sin más, le doy la bienvenida al ingeniero Don Robinson. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Me permites mostrar la pantalla, por favor? Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quiero pues agradecer a la dirección de la Escuela de Ingeniería, en especial al profesor David Madrigal, por pues darme esta oportunidad pues de compartir la experiencia con ustedes. Para mí pues realmente es un placer. Siempre pues he pensado que el conocimiento es una de las pocas cosas de la vida que crece cuando se comparte. Si yo, por ejemplo, tengo algo material, tengo un pedazo de pan en la mano y lo pico, te lo doy, pues me quedo con la mitad y tú te quedas con la mitad. El conocimiento no se comporta así. Cuando yo, bueno, tengo un conocimiento, lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, el manejo de la normativa de la ISO 55000 y lo comparto con ustedes, el conocimiento sigue siendo mío. Ustedes van a recibir ese conocimiento y estoy seguro van a utilizarlo, van a mejorarlo y estoy seguro que va a regresar a mí mejorado. Entonces, realmente por eso me gusta muchísimo esa frase que digo que el conocimiento es una de las pocas cosas de la vida que crece cuando se comparte. En ese sentido, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo hoy día, que es el tema de la confiabilidad de los activos físicos. Para nadie es un secreto que la confiabilidad, vista como concepto general, está asociada directamente a lo que es el fenómeno falla. De hecho, la probabilidad de falla de un componente y la confiabilidad de un componente son caras de la misma moneda. Es decir, un componente que tenga una alta confiabilidad está asociado a una probabilidad de falla muy baja. Y lo contrario también ocurre, es decir, un equipo que tenga una alta probabilidad de falla tiene asociado
una baja confiabilidad. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de confiabilidad de los activos, desde el punto de vista de falla, tenemos entonces que analizar la herramienta, la confiabilidad como una herramienta para generar valor en la gestión de nuestros activos, de nuestras facilidades. ¿Ok? Ese es un elemento muy importante que nosotros como ingenieros tenemos que conocer. Y cuando entremos al mundo de la ingeniería, una vez que egresemos, es una de las herramientas fundamentales que nosotros como ingenieros podemos aportar a los negocios. Hoy día ha habido un cambio, si se quiere, medular de la manera como el hombre o el ingeniero puede aportar valor a la organización. El objetivo de cualquier organización privada, y pongo entre comillas privada porque también puede asociarse a la parte pública en la optimización de gastos y de recursos. Es decir, el objetivo fundamental es generar riquezas, ¿ok? Generar riqueza, optimizar costos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros logramos de alguna manera tener un control y conocer las herramientas, los elementos que conforman la confiabilidad de un sistema, definitivamente podemos aportar mucho valor a la organización. Y quiero iniciar pues esta conversación con ustedes, básicamente con esta frase que es de autor desconocido, pero que tiene una repercusión muy grande en los estados de ganancias o pérdidas de cualquier organización. Es decir, solicitemos 3 cotizaciones y compremos la más barata, es una frase que se ha extendido su uso a nivel mundial, y no solamente que se ha extendido su uso, sino también sus consecuencias. Entonces vamos a ver un poquito cómo podemos interrelacionar la confiabilidad con el costo y qué aspectos debemos tomar en cuenta entonces para poder evaluar esos elementos. Esto que ven acá ustedes es un iceberg y todos los conocemos porque realmente la masa que realmente vemos de un iceberg corresponde a menos del 15%, ¿no? El resto se encuentra inmersa, se encuentra oculta, ¿ok? E igualmente podemos hacer ese símil con el costo del ciclo de vida de un activo y cómo, de alguna manera, ese costo del ciclo de vida de un activo está íntimamente relacionado con las fallas de un componente, ¿ok? Es decir, generalmente cuando nos asociamos a esa frase con la que empecé la charla, a hablar de que pedimos 3 cotizaciones y compramos la más barata, significa que en la etapa del ciclo de vida, que estamos hablando que son realmente 5 etapas, es decir, hablamos una primera etapa, que es la etapa de compra o diseño, estamos hablando en segunda parte, la etapa de construcción, ¿ok? La etapa de puesta en marcha, operación y mantenimiento y desincorporación. Entonces, cuando nos centramos en esa etapa de comprar lo más barato, ¿ok? Significa que en la etapa de diseño o en la etapa de compra, estoy tratando de obtener el menor impacto posible desde el punto de vista financiero. Es decir, quiero ahorrarme dinero en la etapa. Entonces, ver solamente una etapa asociada a la fase de concepción y definición o a la fase de diseño, realmente va muchas veces a solamente a ver una pequeña parte del costo. Y existe entonces una necesidad de visibilidad de costo que es necesaria pues poderlas conocer, establecer estrategias para identificar, bueno, cuáles son esos costos en la etapa de fabricación. La fase de operación y mantenimiento es la etapa de mayor costo del ciclo de vida y esta etapa está íntimamente relacionada con las decisiones que tomamos en el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces comprar el equipo más barato o ahorrarse en el diseño en la etapa de construcción y mantenimiento de la fase de diseño y de desarrollo significa que en la etapa de operación y mantenimiento vamos a tener equipos con muy baja confiabilidad. Vamos a tener equipos con muy alta indisponibilidad para producir y no solamente eso, realmente vamos a tener impactos en producción, productividad, pero al mismo tiempo vamos a tener impactos ambientales, vamos a tener impactos en seguridad y por supuesto todos estos elementos impactan en el negocio,
en la imagen, en la rentabilidad, en los costos, ¿ok? Esos son aspectos muy importantes que debemos reconocer como un elemento fundamental para tomar decisiones. Y hoy día, en la formación de nosotros como ingenieros, es fundamental que conozcamos la normativa, que conozcamos las herramientas que se están utilizando hoy día para gestionar eficientemente los activos. He tenido la oportunidad pues, de trabajar ya por 3 años acá en Costa Rica a nivel de empresa privada, a nivel de empresa pública. He tenido la oportunidad pues, de ser profesor a nivel del TEC de Costa Rica, a nivel de la UACA, y me he dado cuenta que hay una debilidad muy fuerte en los procesos de enseñanza de la ingeniería. No nos acostumbramos a manejar normas, a manejar estándares, a manejar códigos. Generalmente los códigos están más asociados a la parte de códigos de construcción, códigos de diseño, pero muy poco en el área de gestión de mantenimiento, gestión financiera. Y nosotros los ingenieros hoy día debemos hablar el mismo idioma que habla la alta dirección, que es ¿qué? Que es dinero, riesgo. ¿Okay? Eso es un aspecto muy importante. Otro aspecto muy importante al porqué del uso de normativa es que, en primera instancia, la normativa a nivel internacional está desarrollada por entes desarrolladoras de normas como ISO, como ASME, como API, que encierran el conocimiento que se está manejando a nivel mundial, estableciendo pues equipos técnicos de trabajo que engloban lo último del conocimiento. Y todas estas normativas se rigen o se refrescan alrededor de cada 4, cada 5 años. ¿Qué significa esto? Que bueno, que generalmente cuando nos aferramos a un libro es la visión de una sola persona y que puede tener atrasos de más de 5 o 6 años en el conocimiento. De allí pues la importancia que nosotros como profesionales, como ingenieros, y tomando en cuenta que la organización de gestión de activos, de mantenimiento, asociada a todo lo que es ingeniería de mantenimiento, es una de las áreas de mayor desarrollo de normativa a nivel internacional. No solamente para selección y diseño de equipos, sino todo lo que es la parte asociada a mantenimiento, ingeniería de mantenimiento, está todo básicamente documentado. En ese sentido, y alineado a esa primera frase que acabamos de hablar, del costo, pedir 3 cotizaciones y comprar la más barata, eso está asociado de alguna manera a una interrelación de la confiabilidad y los costos que se interrelacionan en estas 3 estándares que ven acá. Vamos a hablar un poquito del Asset Management o de la ISO 55001, que básicamente es un estándar que busca asegurar el logro de los objetivos del negocio, asegurar de alguna manera la sostenibilidad futura de una organización a través del cumplimiento de los objetivos medulares del inversionista y de sus entes interesados. Igualmente vamos a hablar un poco de la norma del estándar UNE en 60303-3, que es la parte de análisis del costo del ciclo de vida de un activo, cuáles son los elementos que se toman en cuenta y se deben tomar en cuenta para analizar el costo del ciclo de vida. Y por último, pues vamos a hablar de esta norma que ya yo formo parte del Comité de Normalización acá en Costa Rica y ya hemos emitido la norma INTECO de gestión de confiabilidad, la 60300-1 del 2020. Entonces, cómo estas 3 normas se interrelacionan, y eso es parte de lo que quiero compartir con ustedes hoy en esta apertura de este fabuloso encuentro pues, que se ha programado para transferir conocimientos y experiencia. ¿Ok? En ese sentido, pues podemos decir, ¿qué es la gestión de activos? La gestión de activos no es más que actividades y prácticas coordinadas de una organización, ¿ok? Y cuando hablo de una organización me estoy refiriendo a toda la organización, desde el accionista hasta el que limpia los pisos, ¿no? Al de menor nivel o menor rango en la organización. Es decir, toda la organización debe estar alineada. ¿Para qué?
Bueno, para el establecimiento de estrategias, ¿ok? Que permitan, a través de un manejo eficiente de los activos y sistemas de activos, para aprovechar las oportunidades que puedan existir en la organización de hacer mejor negocio, de mejorar la rentabilidad, de disminuir los accidentes, ¿ok? Y al mismo tiempo, reducciones importantes de riesgo que maximicen la generación de valor. Ahora, cuando hablamos de valor, ¿de qué estamos hablando? Definitivamente, cuando hablamos de generación de valor, estamos hablando de tres elementos que deben estar en total equilibrio. Y entonces hablamos de costo, riesgo y beneficio. ¿Qué significa esto? Bueno, que generar valor significa una disminución. Cuando yo establezco estrategias para disminuir costos, estoy generando valor. Cuando yo establezco estrategias para disminuir riesgos, estoy generando valor. Y al mismo tiempo, cuando yo establezco estrategias para maximizar la rentabilidad de un negocio, estoy generando valor. Ahora, estos tres elementos se interconectan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tratar de maximizar los beneficios de una organización disminuyendo costos, pero generalmente eso va a estar asociado a un incremento exacerbado del riesgo, ¿lo ven? Entonces, tiene que haber un equilibrio de costo, riesgo, beneficio en todas esas actividades que nosotros establecemos. Y parte de eso es lo que de alguna manera busca un sistema de gestión de activos. ¿Para qué existe un sistema de gestión de activos? Bueno, un sistema de gestión de activos existe en primera instancia, porque estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de otros sistemas con ISO, como la ISO 9001, la 14000, la 45000, la 22000. Hay más de 70 tipos de sistemas y cada uno de estos sistemas tiene un objetivo específico. En este caso, la ISO 55001, de la que yo estoy hablando, es un estándar que establece un sistema para asegurar el logro de los objetivos estratégicos del negocio. Es decir, asegurar la rentabilidad, asegurar que el inversionista realmente obtenga los resultados que él está esperando del negocio. Porque directamente a eso está atada la sostenibilidad futura de la organización. Entonces, básicamente, un sistema de gestión de activos basado en la 55001, lo primero que busca es lograr los objetivos a través de una eficiente gestión de todos sus activos. Y aquí entonces tenemos que hablar de un concepto que son activos. Entonces, cuando hablamos de activos, son todos los elementos que generan valor en una organización. Entonces, ya no estamos hablando solo de activos físicos, ya no estamos hablando de máquinas, ya no estamos hablando de vehículos, ya no estamos hablando de fierros, de hierros, estamos hablando de activos físicos, estamos hablando de personas o activos humanos, estamos hablando de activos financieros, estamos hablando de activos de información y estamos hablando de los activos intangibles, la experiencia, la imagen de la organización. Todos esos elementos deben manejarse de una manera adecuada para lograr los objetivos del negocio, ¿ok? E igualmente, un sistema de gestión de activos se establece para que no dependa de la gente el logro de los objetivos del negocio. Recordemos que la gente es pasajera por una organización y por lo tanto los objetivos, el logro de los objetivos del negocio no pueden depender de las personas que están hoy, porque si esas personas cambian, corremos el riesgo de lograr los objetivos. Entonces, en ese sentido, básicamente un sistema de gestión existe basado en ISO 55000 para ser sostenibles en el tiempo y demostrar cumplimiento y control. Otro aspecto muy importante es el tema asociado a lo que es el riesgo. El riesgo es un elemento muy importante que está asociado no solamente al factor de accidentabilidad. Hoy día el concepto de riesgo es un concepto más amplio y que está asociado generalmente a dinero. Es decir, cuando hablamos de riesgo, hablamos de muchos tipos de riesgo. Riesgo financiero, estamos hablando de riesgo a la seguridad, riesgo en el negocio, riesgo en mantenimiento, riesgo operacional. Hay una serie de riesgos y todos estos elementos pueden transformarse en unidades monetarias, en dólares. Pero realmente el ingeniero hoy día tiene que hablar y tomar decisiones basadas en riesgo. Y eso es lo que busca un sistema de gestión de activos. Y básicamente, pues un sistema de gestión de activos es un puente
un puente que va a interconectar los aspectos técnicos y financieros de una organización, porque no pueden separarse. Muchas veces existe una barrera muy grande, una brecha muy grande que hace que ni el gerente entienda los aspectos técnicos, ni los técnicos entendamos los aspectos financieros. Y es clave que hablemos el mismo idioma. Y eso es lo que de alguna manera busca un sistema de gestión de activos. Quería asegurar en este momento que me está escuchando todo el mundo bien, ¿sí? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Entonces continuamos. Básicamente, entonces, en conclusión, este estándar ISO 55000 es un estándar en primera instancia que busca lograr los objetivos del negocio, asegurando la generación de valor en todo momento. Es decir, cuando interconectamos la gestión de activos con esa primera palabra o frase que hablé al principio, es decir, cuando hablamos de pedir 3 cotizaciones y comprar la más barata, es muy probable que estemos comprando activos que estén impactando en el logro de los objetivos del negocio. ¿Ok? Y que de alguna manera no estamos viendo un concepto muy importante que es el costo del ciclo de vida del activo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es donde entra entonces el estándar 60300 3-3 que establece todo lo que es la guía de aplicación de este cálculo del costo del ciclo de vida. Y vamos a ver un poquito qué nos plantea este estándar y cuáles son las definiciones que este estándar nos maneja, ¿no? Para lo que es el costo del ciclo de vida de un activo. ¿Qué es el costo del ciclo de vida de un activo? Entonces, básicamente, este estándar proporciona una introducción general al concepto del análisis del costo del ciclo de vida y cubre todas sus aplicaciones. El cálculo del costo del ciclo de vida es un proceso de análisis económico, ¿ok? Estrictamente económico, para determinar los dólares, ¿ok? Del ciclo de vida de un producto durante su ciclo de vida. Es decir, desde que lo compro hasta que lo desincorporo. ¿Cuánto me cuesta ese activo? ¿Por qué? Porque cada etapa tiene un costo. Es decir, la etapa de compra tiene un costo, la etapa de construcción tiene un costo, la etapa de operación y mantenimiento tiene un costo y la etapa de desincorporación tiene un costo. Entonces, es fundamental que entendamos todos estos elementos a futuro. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando yo comparo la vida económica de un activo, no puedo compararla solamente por etapas. Debo comparar la vida completa del activo y al traer ese valor presente a hoy, poder saber cuánto me está costando ese activo hoy, ¿ok? Tomando como referencia los próximos 10 años. Y eso me va a permitir entonces poder tomar decisiones, no en el costo, sino en el costo de compra, sino en el costo del ciclo de vida del activo, ¿ok? Entonces, básicamente, el costo del ciclo de vida está compuesto por una serie de elementos, pero como aspectos importantes, esta norma toma en cuenta los costos asociados a la confiabilidad del activo. ¿Por qué? Porque estos costos no se van a reflejar en la etapa de operación, en la etapa de diseño ni en la etapa de compra. Ese costo se va a reflejar en la etapa de operación y mantenimiento. Y por eso es que estos costos, y por eso hice el símil con el iceberg. Es decir, estos costos realmente están escondidos y yo simplemente me voy a dar cuenta que en la etapa de diseño, cuando lo compré, ya estoy asignando unos costos a futuro que van a ser obligados, que los voy a vivir. ¿Por qué? Porque si yo compro un equipo con una baja confiabilidad, pues voy a tener un equipo que va a fallar, que va a estar indisponible en la etapa de operación y mantenimiento, donde yo lo necesito produciendo. Entonces, tengo que tomar en cuenta no solamente los costos de falla, sino los costos de oportunidades perdidas, los costos de producción perdida, los costos de impactos ambientales y los costos asociados a accidentes que pueda estar causando a nuestro personal. ¿Ok? Eso es un aspecto muy importante. Y esta norma nos plantea un concepto muy, muy importante que quiero mostrarles, ¿no? En esta gráfica. Miren esta gráfica. Esta gráfica está compuesta en la parte vertical, por los costos acumulados a lo largo del ciclo de vida, ¿ok? Y que esos costos, por supuesto, aquí están de 0 a 100. Es decir, ahí está el 100% de los costos que yo voy a gastar a lo largo del ciclo de vida del activo, ¿ok?
Y en esta etapa, en la eje X de esta columna, tengo el ciclo de vida. Entonces aquí vemos el ciclo de concepción o diseño, el ciclo de desarrollo, el ciclo de ejecución, el ciclo de utilización del activo que está asociado a la operación y mantenimiento y el costo de desincorporación. Y aquí podemos ver dos gráficas. Una gráfica de color negro continua que está asociado al desembolso real en la etapa de cada uno de los elementos. Es decir, aquí vemos en la etapa de concepción se gasta más o menos entre 0, se desembolsa realmente entre el 0 y el 15% del costo del ciclo de vida. En la etapa de concepción y desarrollo, ya tenemos más o menos un porcentaje del 35% del costo asociado al ciclo de vida del activo. En la etapa de operación y mantenimiento, en la etapa de ejecución, realmente ya estamos hablando que se han desembolsado alrededor de un 60% de los costos totales del ciclo de vida, y el resto de los costos, alrededor de un 45%, van a estar asociados a esa etapa de utilización y la desincorporación, que tiene el menor costo, que generalmente son costos más pequeños. ¿Okay? Y así es decir, que en la etapa generalmente de utilización y desembolso es donde hay mayor costo asociado del ciclo de vida. Ahora miren esto tan importante, que es la curva punteada. ¿Qué es la curva punteada? Son costos comprometidos. Es decir, que en la etapa de concepción y diseño, del proyecto, ¿ok? Ya yo comprometo, a pesar de que he gastado menos de un 15%, ya yo estoy comprometiendo el 35% de los costos con las decisiones que estoy tomando en la etapa de concepción. Y sobre todo, miren esto todavía más dramático. En la etapa de concepción y desarrollo del proyecto, donde yo defino materiales, donde yo defino procesos, donde yo defino todos los elementos de diseño para construir, ya aquí, a pesar de haber hecho un desembolso del 35%, ya comprometí el 75% de los costos del ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que definitivamente aquí, en esta etapa de concepción y desarrollo, es donde yo definí, por ejemplo, los materiales, donde yo definí el diseño del componente, donde yo definí la confiabilidad, la mantenibilidad, donde yo definí la disponibilidad de nuestros equipos, ¿ok? Para producir. ¿Y qué sucede esto? A pesar de todavía no haber construido la máquina o el proyecto, ya fijé el 75% de los costos que van a ocurrir aquí. ¿Qué significa eso? Que definitivamente, a lo mejor este diseño es el diseño que va a trabajar bien o va a trabajar mal y va a generar disponibilidad o indisponibilidad en los activos. Entonces, básicamente, esta norma me establece realmente cuáles son esas estrategias que yo debo establecer para realmente sacarle el máximo provecho a la confiabilidad, es decir, las decisiones de aporte de valor para generar confiabilidad en un diseño en la etapa de operación y mantenimiento. Las grandes oportunidades están en la etapa de concepción y desarrollo. Ya cuando yo llego a la etapa de ejecución o a la etapa de operación y mantenimiento, ya hay muy poco que hacer. Realmente ya es lidiar con las decisiones que se tomaron en el ciclo, en la etapa de diseño. ¿Ok? Eso es un aspecto muy importante. Entonces, esta gráfica me habla un poco de la interrelación entre la gestión de activos y el análisis del costo del ciclo de vida. Y aquí lo vemos muy claramente. Es decir, el soporte, la gestión de la organización, básicamente lo que busca es el establecimiento de metas y estrategias. Y que un sistema de ISO basado en ISO 55000, lo que busca es, en primera instancia, establecer una base adecuada, ¿ok?, de optimización del costo del ciclo de vida. ¿Para qué? Para soportar todo el resto de costos a nivel de la organización. Es decir, que las decisiones que tomamos a nivel de crear el equipo, utilizarlo, mantenerlo y renovar o desincorporar es la base
que soporta esa pirámide cuando analizamos el costo del ciclo de vida, y que las decisiones realmente de ahorrar dinero a lo largo del ciclo de vida están tomadas aquí, en esta etapa del ciclo de vida del componente. Por supuesto, todos estos elementos tienen que estar entrelazados con un proceso que llamamos la planificación. Es decir, la planificación debe estar establecida en los 3 niveles: el nivel táctico, ¿ok? Y el nivel operativo, ¿ok? El nivel táctico para ver las estrategias, para ver el nivel estratégico, táctico y operativo deben estar interconectados. ¿Para qué? Para que yo realmente reme en la dirección, aquí abajo, en la dirección que necesita la alta dirección. Y uno de los elementos estratégicos de la organización es lograr sus objetivos del negocio y lograr de alguna manera la sostenibilidad futura de la organización, ¿ok? Otro aspecto importante, muchachos, es hablar de la confiabilidad. Cuando hablamos de la confiabilidad, y les decía, mira, la confiabilidad de un equipo se define en el diseño. Estamos hablando de que el estándar 60300-1 nos plantea un poco cómo está conformada o qué hay detrás de la confiabilidad. ¿Ok? Entonces, básicamente este estándar es un estándar nacional costarricense, INTECO, que establece, que describe los procesos implicados en la gestión de confiabilidad y en una organización, y establece un marco de trabajo para gestionar las actividades de confiabilidad con el objeto de conseguir, aquí lo ven ustedes, un desempeño confiable. ¿Lo ves? ¿Qué es un desempeño confiable? Un desempeño con bajo nivel de falla, alto nivel de disponibilidad para asegurar el logro de los objetivos del negocio. Entonces, básicamente la confiabilidad crea seguridad, ¿okay? Y establece la capacidad de una organización para cumplir sus objetivos. ¿Okay? La confiabilidad se consigue mediante la planificación y la implementación de las actividades de confiabilidad a lo largo del ciclo de vida del activo. Es decir, que realmente la confiabilidad establece estrategias a lo largo de lo largo del ciclo de vida del activo. Es decir, desde el diseño, desde la construcción, desde la operación, el mantenimiento y la desincorporación. Todo. Esto quiere decir que toda la organización es responsable de la confiabilidad de un activo. No es responsabilidad solo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo mantener muy bien mis activos, pero si lo diseñé mal, el activo, a pesar de que lo mantenga bien, el equipo va a fallar. Yo pude diseñar muy bien el activo, pero si lo construí mal, pude haberlo diseñado bien y puedo mantenerlo bien, pero al igual, si lo construí mal, el equipo va a fallar. ¿Lo ven? Y de allí entonces la importancia de que entendamos la confiabilidad como un activo fundamental en la organización, como una cultura organizacional. ¿Ok? Este estándar, permítame un poquito tomar agua acá. Este estándar plantea que la confiabilidad pues, es la capacidad de un ítem para funcionar en la forma y en el momento que se requiere. ¿Okay? Y que de alguna manera cuando hablamos de confiabilidad, estamos hablando del concepto en inglés dependability. Es decir, que detrás de la confiabilidad hay unos elementos que un tridente, vamos a hablar, no un tridente, sino 4 bases que lo soportan, que en primera instancia está la fiabilidad o el concepto de reliability en inglés. Está la mantenibilidad. Estos 2 elementos, la fiabilidad y la mantenibilidad de un componente, se definen en la etapa de diseño. Es decir, en el diseño, en la selección, en la compra, es cuando yo defino la fiabilidad y la mantenibilidad. ¿Qué es la mantenibilidad? La mantenibilidad es la capacidad que tiene un equipo de ser mantenido, ¿okay? Cuando falla. Es decir, hay equipos que son muy difíciles mantenerlos y que tardan mucho tiempo cuando pierden su función en restaurarlos. Eso significa que son equipos que tienen muy baja mantenibilidad y se define en el diseño. Por lo tanto, la fiabilidad
y la mantenibilidad están íntimamente relacionados ¿con qué? Con la disponibilidad de un componente. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de un equipo está íntimamente relacionado con su frecuencia de falla y su falla está íntimamente relacionado con el tiempo para reparar. Entonces, esos dos elementos afectan la disponibilidad. Y la disponibilidad, por supuesto, como ya les dije, se define en la etapa de operación y mantenimiento, donde establezco los parámetros de fiabilidad y de mantenibilidad. Y por último, pues la logística de mantenimiento, por supuesto, también afecta la disponibilidad. Hoy día, el 95% de las organizaciones de mantenimiento del parque industrial costarricense está centrado en el mantenimiento reactivo, está centrado en el proceso de ejecución del mantenimiento. Y al no haber un proceso de planificación previa, estamos impactando directamente la disponibilidad de nuestros equipos con una baja logística de mantenimiento, con una logística deficiente. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales. Entender que realmente la confiabilidad de un componente, la disponibilidad de un componente es función de estos tres aspectos. De la fiabilidad, de la mantenibilidad, que son función directamente desde el diseño. Y ahí tenemos mucho que ver nosotros como ingenieros, como profesionales, donde realmente entender que a nivel de diseño es fundamental que trabajemos en equipo. No podemos estar escondidos detrás de un escritorio diseñando un equipo y no incorporar allí al operador, al mantenedor. Y muchas veces ocurre que cuando vamos a entregar un edificio, por ejemplo, nos damos cuenta que los aires acondicionados no tienen acceso para mantenimiento. ¿Por qué? Porque nunca se le preguntó al hombre de mantenimiento qué hacía falta para que ellos mantuvieran ese aire acondicionado en el futuro. ¿Lo ven? Entonces es fundamental que exista en primera instancia conocimiento de esto. Y ustedes como profesionales, definitivamente, el cambio que queremos ver en Costa Rica tiene que estar reflejado en el proceso de capacitación de ustedes como futuros profesionales. Y aquí vemos pues la relación entre la confiabilidad y el análisis del costo del ciclo de vida. Que como podemos ver, todo lo que es fiabilidad, mantenibilidad y logística, está, por ejemplo, la indisponibilidad de un equipo está íntimamente relacionado con los costos de consecuencia de no tener el equipo disponible. Es decir, que no lo tengo para producir, que no tengo, o que cuando perdió su función generó un accidente y afectó a las personas, o que realmente produjo un derrame que generó una multa por violación de políticas o normas ambientales a la organización, ¿ok? La fiabilidad está íntimamente relacionado con los costos del mantenimiento correctivo. Para nadie es un secreto saber que hacer un mantenimiento reactivo es 3 y 4 veces más cara que haberlo hecho de manera programada, y que trabajar de manera reactiva hace que los equipos se deterioren a mayor velocidad que si trabajaras de manera proactiva. Por lo tanto, la vida útil de los equipos se reduce en más de un 50% cuando trabajamos de manera reactiva. Y por supuesto, los costos de mantenibilidad y la logística también igualmente afectan los costos desde el punto de vista de mantenimiento preventivo, los costos de inversión de soporte, porque hay que entender también que no necesariamente el preventivo es la mejor estrategia. Hay una política de mantenimiento que llamamos el mantenimiento basado en condición, que es una política realmente mucho más económica que un preventivo. Entonces, y tomando en cuenta que realmente la cantidad de equipos que puedan estar disponibles en una organización y donde el preventivo es eficiente no es más del 6%. Es decir, que más del 80 y tanto por ciento de los equipos de una organización pueden desarrollarse bajo la política basada en condición, que es una actividad mucho más económica, y ese es otro mundo pues, que podemos hablar mucho más, ¿no? Entonces, en aras del tiempo, para ya ir cerrando, vamos a concluir para entrar a sus preguntas. En primero, la confiabilidad de nuestros activos es un medio para maximizar el valor generado, disminuyendo el costo del ciclo de vida de un activo. Es decir, entender, conocer, abrazar el concepto de confiabilidad es clave para generar valor en una organización y maximizar la rentabilidad de un negocio, generar una gestión de activos eficiente, disminuir el costo del ciclo de vida y maximizar ganancias. El 70% de los costos del ciclo de vida se definen en la etapa de concepción y desarrollo del proyecto, es decir, las grandes oportunidades de optimizar costos
a lo largo del ciclo de vida del activo están en la etapa de concepción y desarrollo. Al menos el 80% de las fallas que ocurrirán en tu proceso el próximo mes ya han ocurrido antes. ¿Qué quiere decir eso? Que las estrategias de implementación de las herramientas de confiabilidad permiten de manera proactiva anteponerse a las fallas y con ello optimizar el costo de la etapa de operación y mantenimiento. Existe un 20% de las fallas que nos están ocurriendo en los procesos que corresponden al 80% del impacto. ¿Qué significa esto? Bueno, que las mismas identificar esos impactos me va a permitir direccionar los recursos hacia donde realmente me están doliendo. Y por último, pues, asegurar la confiabilidad de nuestros activos. Y cuando hablo de confiabilidad, estoy hablando de fiabilidad, de reliability, de mantenibilidad. Estoy hablando de logística de mantenimiento, aportará al negocio la mejor relación costo, riesgo, beneficio a lo largo del ciclo de vida del activo. Y con ello, ¿qué vamos a lograr? Pues asegurar la sostenibilidad futura de nuestros negocios. Y ya para cerrar, pues con la frase que abrí, en vez de decir solicitemos 3 cotizaciones y compremos la más barata, yo recomendaría que solicitemos, eso sí, 3 cotizaciones, 4 cotizaciones, las que sean necesarias, pero compremos la de menor costo del ciclo de vida del activo, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, abro los micrófonos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco, pues, a lo largo de esta hora el conocimiento. Muchísimas gracias nuevamente a don Robinson y también a la Dirección de Carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones por habilitar estos espacios. Vamos a dar el espacio para preguntas. Si gustan, pueden colocarlas en el chat o bien pueden levantar la mano y con gusto les vamos habilitando. Tenemos unos 10 minutitos. Vamos a ver por acá, Henry Barrantes. Henry, adelante. Puedes habilitar tu micrófono. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, te Sí, te escuchamos. escucho muy bien, Henry. Perfecto, no, excelente, pero que nada, muy bien. Me gustaría saber si es posible que nosotros tengamos la grabación de ese material. Claro que sí, lo que les comentaba al inicio, las charlas todas van a ser grabadas y posteriormente se van a cargar al portal Fidelitas. Cualquier duda o consulta pueden escribir a bienestar@fidelitas.ac.cr. Ok. Y con respecto a lo que... Muchachos, ajá, Sí, diga. adelante, adelante. Bueno, que le decía que con respecto a lo que decía, sí, en Costa Rica ha costado mucho cambiar esa mentalidad sobre el mantenimiento preventivo, lo que llamo proactivo, ¿verdad? Ha costado mucho y la gente no se da cuenta los costos o que tiene eso debido a que no se llevan muchas veces los registros, ¿verdad? O se toman datos y nadie nos analiza. Esa sería mi intervención. Ok, bueno, gracias. Mira, definitivamente para efectos de ustedes como estudiantes, yo entiendo que hay mucha necesidad de conocimiento. La empresa, nosotros tenemos un portal que se llama, es un canal de televisión que se llama Asset TV, donde es acceso libre, acceso gratuito, y ustedes pueden tener allí básicamente acceso gratuito simplemente a través les voy a colocar allí en el chat el enlace para que se suscriban y pueden tener pues acceso a muchísima información técnica asociada a todo lo que es el mundo de la confiabilidad y la gestión de activos, ¿ok? Excelente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la pueden, como bien indico, colocar en el chat o levantar la mano y con gusto les damos el espacio para que puedan conversar. Me parece que todo quedó muy claro, don Robinson. No tenemos preguntas. Bueno, ante todo entonces, muchas gracias por la oportunidad de compartir pues la experiencia con su honorable institución. Y bueno, de más está decirle a usted, a la dirección, pues que estamos a la orden para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y bueno, un placer.
Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y se inscribieron. Tenemos otra charla ahorita a las 5 de la tarde. El tema, importancia de la iluminación en ingeniería. A las 6 de la tarde, principales incumplimientos encontrados en el CFIA en las instalaciones eléctricas. Y a las 7 de la noche, aspectos generales de certificaciones EDGE para quienes se hayan inscrito y nos puedan acompañar. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizada la actividad de la hora. Muchas gracias, Robinson. Buenas tardes. Hasta luego, David. Buenas Un tardes. placer. Hasta luego.